¿Qué tal? Muy buenas tardes. Era de madrugada, venía de una fiesta y cruzó por donde menos debía, 5 carriles del principal acceso a la ciudad de A Coruña. Un joven de 19 años moría atropellado esta madrugada en la avenida de Alfonso Molina. Poco antes de las 5 de la mañana, los servicios de emergencias recibían una llamada. Un joven había muerto atropellado aquí, en la coruñesa avenida de Alfonso Molina. La víctima, de 19 años, cruzó ilegalmente a pocos metros de donde había un paso elevado que habría garantizado su seguridad. Su imprudencia, que le ha costado la vida, no es, sin embargo, un caso aislado. En España, unas 400.000 personas padecen epilepsia, una enfermedad crónica que esta semana ha dejado una víctima mortal aquí en Galicia. Un joven que padecía esta enfermedad fallecía en su casa de Santiago de Compostela. Tenía 23 años y lo encontró ya sin vida su compañero de piso. Todo apunta a que el chico estaba solo cuando sufrió esa crisis, una situación a la que no todos sabríamos enfrentarnos. ¿Cómo tenemos que actuar cuando alguien sufre a nuestro lado una crisis epiléptica? Una situación muy estresante. Vemos que se pone morada, que parece que non respira. Non intentamos abrir a boca, ni meter os dedos. Tampouco hai que tratar de suxetala, deixala libre e apartar todos os mobles que podan estar no camiño que poda golpearse. El ministro de Industria en funciones pone fin a su carrera política acosado por las acusaciones. Su situación se volvió insostenible tras su aparición el lunes en los papeles de Panamá, vinculado a una sociedad que operaba en un paraíso fiscal. Después de una semana de declaraciones contradictorias, José Manuel Soria ha dimitido como ministro, renuncia a su acta de diputado en el Congreso y deja su cargo como presidente del PP en Canarias. Mariano Rajoy, que sigue sin pronunciarse sobre este caso, no puede nombrar a un sustituto para la cartera de Industria. Al estar el gobierno en funciones, asume por lo tanto las tareas de Soria, Luis de Guindos. Día intenso de búsqueda en Tenerife después del derrumbe completo de un edificio que tenía lugar ayer en Los Cristianos. A la víctima mortal localizada en la jornada de ayer se suma hoy otra fallecida. La última actualización de datos dice que todavía hay 5 desaparecidos. 2 de las personas que se buscaban han sido halladas en perfecto estado, ya que se encontraban fuera del inmueble. Una de las tareas más complicadas de este día después para los equipos de búsqueda ha sido poder rastrear con seguridad, ya que la zona sigue siendo muy inestable. Las principales hipótesis que se barajan son una explosión, pero también los efectos de unas obras en el bajo. Habría que analizar exactamente cómo van las tejas, si hay problemas, una limpieza de los canales o de los elementos como pueden ser antenas. Si las vigas tienen deformaciones, que no hay flexiones, que las vigas no se van curvando. Existe una revisión que nos garantiza que vivimos en una construcción segura. Es la inspección técnica de edificios, obligatoria por ley en edificios de más de 50 años ubicados en las ciudades. La realizan arquitectos y aparejadores que peinan el interior y el exterior de las construcciones para detectar posibles fallos en la estructura. Los expertos alertan de que en Galicia se realizan pocas inspecciones de este tipo. Consideran que las grietas y humedades deben estar controladas y que hay que tener mucho cuidado con las obras sin supervisión técnica. El siguiente es un caso extremo. No es que estos pisos de Recimil en Ferrol no fuesen capaces de pasar una revisión técnica, es que prácticamente son inhabitables. Los vecinos de estas 24 viviendas llevan casi 2 años soportando goteras, pero los últimos temporales han hecho estragos. La lluvia cae a chorros, se han quedado sin electricidad en varias zonas y las manchas de humedad se han convertido en auténticas plantaciones de hongos. Las viviendas son de titularidad municipal. Ellos piden al concello que se pongan cuanto antes mano a la obra. Tengo un certificado médico de conforme en esta casa no se puede vivir y no hacen nada por evitar la situación no arreglan. Tengo un hijo de 5 años con rinitis conjuntival, que todo esto le afecta. Ahora mismo está
malísimo, lleva una semana con 39 de fiebre y antibióticos. El mayor, con 18 años, tiene alergia asmática, también tiene que vivir en esta situación. Cae agua pues de forma continua, el techo de esta estancia es un auténtico peligro, que cualquier hora se viene abajo. Si no tenían suficiente con los casos de corrupción que hay sobre la mesa, les vamos a contar otro. Un sindicato y una asociación defensora de usuarios de la banca bajo sospecha. Esta mañana la policía ha detenido al secretario general de Manos Limpias y al presidente de Ausbank por presuntas extorsiones. Supuestamente, ambos colectivos trabajaban conjuntamente para exigir dinero a empresas, bancos e instituciones. Los amenazaban con presentar querellas o perjudicarles mediáticamente si no accedían a sus demandas. Según la investigación, llevarían años, incluso décadas, desarrollando estas prácticas chantajistas propias de una organización criminal. Y de un juzgado al otro, al del caso Nos, porque el expresidente de la Generalitat ha negado hoy haberse reunido en Zarzuela con Iñaki Urdangarín, Diego Torres o Rita Barberá. Francisco Camps, que ha declarado en calidad de testigo, también se ha desvinculado de la adjudicación de proyectos al marido de la infanta. Según sus palabras, ni siquiera era consciente de que Urdangarín formaba parte de la organización de los foros Valencia Summit. Sobre otro gran evento, los Juegos Europeos de 2010, Camps ha explicado que finalmente renunció a organizarlos en Valencia por lealtad y por españolidad. El Gobierno en funciones prorroga un año más la ayuda de 426 euros para parados de larga duración. Así lo ha acordado hoy el Consejo de Ministros, manteniendo el programa de reinserción laboral que incluye este subsidio para los parados que han agotado todas las ayudas y que además tienen cargas familiares. Se aumenta además el número de potenciales beneficiarios, ya que podrán solicitar esta prestación todos los que se inscribiesen como demandantes de empleo hasta el 1 de abril de este mismo año. La ayuda, sin embargo, no llega a las exigencias reclamadas por los sindicatos. El Estado dejará de gastar 2.000 millones de euros este año. Con este eufemismo de la palabra recortes, el ministro de Hacienda anunciaba que nos tendremos que apretar el cinturón otra vez para controlar el déficit. Cristóbal Montoro ha insistido en que no se verán afectadas partidas vinculadas a la seguridad social, desempleo o becas. Pero lo cierto es que la ecuación es complicada, ya que el desfase en las cuentas supera los 10.000 millones de euros. Un desvío del que Montoro culpó inicialmente a las comunidades autónomas. Hoy ha rebajado el tono de sus acusaciones, pero las autonomías no se librarán de los ajustes. Ahora mismo negocia con ellas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera cómo serán los planes de recorte. Era una de las grandes reclamaciones de los ganaderos gallegos, lo consideran imprescindible para terminar con la sangría del sector lácteo. El Gobierno ha aprobado hoy el llamado Decreto de Cesión de Precios de la Leche, una norma que arrojará transparencia sobre el reparto de la tarta del negocio lácteo en la comunidad. Obligará a la industria a informar de a cuánto compra la leche a los ganaderos y a cuánto se la vende después a la distribución. Esta información será confidencial. El Gobierno central la va a utilizar para reequilibrar la cadena de valor. La medida forma parte del acuerdo en defensa del sector firmado en septiembre del año pasado. Así que llega con casi 7 meses de retraso y en medio de la situación ya desesperada de muchas granjas de Galicia. Su noche de ocio terminó en tragedia. Un joven de 19 años moría esta madrugada en la avenida Alfonso Molina, la principal vía de entrada y salida de la ciudad de A Coruña. La víctima salía de una fiesta en el recinto de Expo Coruña y cruzó la avenida indebidamente, en lugar de usar el paso elevado habilitado para ello. Fue atropellado y murió en el acto. Ese tipo de temeridad, atravesar grandes avenidas sin usar los pasos peatonales, es más común de lo que podemos pensar. La mayor parte de las veces se quedan en sustos, pero el riesgo siempre está ahí. Solo en la ciudad de A Coruña encontramos varios ejemplos de esta clase de imprudencias. Vean.
Poco antes de las 5 de la mañana, los servicios de emergencias recibían una llamada. Un joven había sido atropellado aquí, en la coruñesa avenida de Alfonso Molina. Cuando llegaron los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida. El joven de 19 años, vecino de Agolada y alumno de la Universidad de La Coruña, había muerto. El accidente se produjo en este punto, en el tramo de entrada a la ciudad. Según los primeros indicios, la víctima habría intentado cruzar desde la zona en la que está el recinto de Expo Coruña, donde se estaba desarrollando una fiesta, hasta el barrio de Mato Grande. A pocos metros de donde cruzó ilegalmente hay una pasarela elevada, un paso peatonal que habría garantizado su seguridad. Su imprudencia, que le ha costado la vida, no es, sin embargo, un caso aislado. Son muchos los peatones que arriesgan cada día sus vidas cruzando ilegalmente la calzada. A pocos metros de donde se produjo el atropello mortal esta mañana encontramos otro punto conflictivo, el barrio de Mato Grande. Estamos ahora mismo en el paso elevado habilitado para cruzar la avenida de San Cristóbal. Es un camino un poco más largo, así que muchos escogen atajar y cruzar directamente por la carretera. 4 carriles, ni más ni menos, por los que los coches no van precisamente despacio. Incluso algunos cruzan a través de la rotonda de Mato Grande, una rotonda de mucho tráfico y en la que confluyen hasta 4 calles. El resultado, que a lo largo de los últimos años ha habido muchos sustos y varios heridos. Esta es la valla que colocaron en los accesos al centro comercial Marineda City, en la avenida de Arteixo, para evitar las maniobras peligrosas de algunos viandantes. Cruzan ilegalmente la avenida por la que, créanme, los coches pasan muy rápido, a veces a velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora. Como ven, la valla no ha servido de mucho, algunos se las han ingeniado ya para hacer agujeros y seguir cruzando. Lo cierto es que tampoco hay una alternativa para cruzar con seguridad que sea cercana. No hay pasos de peatones y tampoco pasos elevados. Para cruzar con seguridad hay que dar un rodeo considerable y muchos prefieren correr y arriesgarse a ir tranquilos pero perder su tiempo. Esta semana conocíamos el caso de una mujer que murió en plena crisis epiléptica en Madrid después de esperar 80 minutos por una ambulancia. En las últimas horas, esta enfermedad, que padecen 400.000 personas en España, ha dejado una víctima en Galicia. Un joven de 23 años falleció en su piso de estudiante en Santiago de Compostela este jueves por la tarde. Lo encontraba su compañero de piso horas después, cuando entró en la vivienda que compartían en el ensanche compostelano. Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima estaba sola cuando sufrió la crisis epiléptica que le costó la vida. Su compañero de piso avisó a los servicios de emergencias, que ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Este suceso nos lleva a preguntarnos, ¿sabríamos nosotros cómo actuar si nos encontrásemos con una persona que está sufriendo un ataque epiléptico? Desde emergencias recuerdan que es fundamental guardar la calma, llamar a los servicios médicos y seguir unas pautas muy sencillas. Normalmente os epilépticos, si perciben ou moitas veces danse conta que van a sufrir un ataque epiléptico, neste caso avisarame, pero bueno, se non me avisara sería exactamente o mismo, pero non a podería acompañar hasta o chan para que non caera de golpe. Acompaño hasta o chan para que non se golpee, apartamos todos os muebles, procuramos que non se golpee en ningún sitio, non facemos nada, esperamos, agardamos a que termine. Está convulsionando, non controla a musculatura, está continuamente movéndose e o peligro fundamental para ela é que se golpee. Non lle intentamos abrir a boca ni meter os dedos porque podemos sufrir unha mordedura. Espero hasta que xa termine de convulsionar, xa parece que está rematando. Unha vez que remata, o que vamos a facer é poñela de lado. Avisamos o 061. Así de lado, no caso de que vomitase, non se tragará o vómito, non aspirará e respirará ben. Unha situación moi estresante. Vemos que se pon morada, que parece que non respira. Bueno, pois intentamos abrir a boca a xente que non se debe facer. Eso non se debe facer. Simplemente deixala libre, tampouco hai que tratar de suxetala, deixala libre e apartar todos os mobles que podan estar no camiño que poda golpearse.
Novedades en la operación contra las presuntas prácticas coactivas en los mercadillos del sur de la provincia de Pontevedra. El juez ha mandado también a prisión a Olegario Jiménez, el patriarca del clan gitano de los Morones. Hasta hoy había estado ingresado en un centro hospitalario. Anoche, y tras comparecer ante el juez durante todo el día, también ingresaban en prisión el líder del clan, Sinaí Jiménez, y 2 hermanos suyos. Las 4 mujeres que fueron detenidas en la operación desplegada el martes en Tomiño han quedado en libertad con cargos. Están acusados, entre otras cosas, de un presunto delito de extorsión. Aunque la causa está bajo secreto de sumario, empiezan a conocerse detalles de cómo podrían haber actuado. Presuntamente, los Morones compraban todas las licencias municipales de los mercadillos. Después se las revendían al clan rival, el de los zamoranos, por una cantidad mayor. Un chantaje que estallaba en varias reyertas durante los últimos meses. En Los Cristianos, en Tenerife, continúa de forma intensa la búsqueda de los desaparecidos ayer en el terrible derrumbe de un edificio. El balance está ahora mismo de la siguiente forma: hay 2 mujeres fallecidas, 7 desaparecidos, porque se incluyen esas 2 víctimas mortales al no haber sido identificadas todavía, y hay también 3 heridos. Hasta hace pocas horas se daban por desaparecidas a 2 personas más, pero ya se ha confirmado que no estaban en el edificio en el momento del derrumbe. Las precauciones en la búsqueda entre los escombros están siendo máximas. La zona es todavía muy inestable. Los 4 edificios colindantes a esta finca siguen desalojados por precaución. A estas horas se barajan 2 hipótesis sobre la causa del desplome: una explosión dentro de una vivienda o unas obras en un local. Primero, un estruendo. Después, el derrumbe, una enorme nube de polvo y mucha confusión. ¿Qué es esto? Se cayó el edificio. Es increíble. Los técnicos municipales analizan ahora las causas de este colapso y barajan 2 hipótesis. Pudo ser una explosión o deberse a unos trabajos de remodelación en el segundo piso. Los técnicos que pueden ayudarnos a dar las razones de la FEDE están ahora trabajando en asegurar el edificio. Yo prefiero que trabajen en asegurar el edificio, que no se pongan a trabajar en ver por qué el edificio cayó. Si hubiera sido debido a obras, desde luego esas obras habrían tenido que tocar alterar el sistema estructural del edificio, debilitándolo. Según el ayuntamiento, la finca no contaba con ninguna licencia para realizar obras mayores. Para cualquier intervención sobre un edificio, sea cual sea el tamaño que tiene, se requiere un permiso de obra. Solo ha quedado en pie una pared del inmueble, construido hace unos 40 años. Los técnicos estudian cómo retirarla para asegurar la zona. Mientras, la policía ya ha empezado a tomar declaración a los testigos para depurar responsabilidades, entre ellos 3 obreros. A la espera de que la investigación determine qué motivó el derrumbe, nos planteamos cómo podemos saber si nuestro edificio es seguro. Pues bien, hay una certificación, la inspección técnica, que es obligatoria en las ciudades en construcciones de más de 50 años. Los arquitectos recomiendan ampliar esos controles también a las viviendas unifamiliares y advierten de que en Galicia se hacen menos revisiones de lo que se debería. Igual que pasamos la ITV a nuestros coches, deberíamos hacer lo mismo con nuestros edificios de más de 50 años. Es lo que se conoce como inspección técnica de edificios. En este caso no son mecánicos, sino arquitectos los encargados de revisar el estado de las construcciones por fuera. Que la piedra en este caso no aparezcan fisuras, no haya grietas, no haya ningún desplome, no esté curvada, que las carpinterías se vea que están en condiciones. Habría que analizar exactamente cómo van las tejas, si hay problemas, una limpieza de los canales o de los elementos como pueden ser antenas. Y por dentro. Muchos de los efectos de la cubierta los podemos ver por la parte de abajo de la cubierta. Si las vigas tienen deformaciones, que no hay flexiones, que las vigas no se van curvando. Una de las hipótesis que se baraja en el derrumbe de Tenerife es la realización de obras en el edificio. Los expertos advierten que cualquier intervención en la estructura puede llegar a suponer un riesgo. Podemos tirar un tabique que en realidad es un muro portante. Alguien puede tocar una estructura que no tiene ningún problema, pero estamos hablando de edificios con una
una cierta antigüedad. Con lo cual, realmente es importante que un profesional, por la parte que nos toca, un arquitecto, se acerque, analice lo que hay, vea lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Debemos preocuparnos ante una grieta? Es el profesional que analiza si una fisura o una grieta es importante, necesita una pequeña intervención o un desalojo inmediato. ¿Y una humedad supone un riesgo? Una cuestión de humedades en una cubierta, en una ventana, es un leve, evidentemente, siempre y cuando no haya goteras mayores que produzcan una afección a la estructura que está debajo y pongan en riesgo el propio sistema estructural del edificio. Los arquitectos lanzan un mensaje. En lo que se refiere al estado de una vivienda, es mejor ser desconfiados y recurrir a un profesional. Asumir el riesgo puede salir muy caro. Para edificios con problemas, los que les vamos a enseñar ahora en Ferrol. 24 pisos del barrio de Recimil, donde la humedad se ha apoderado de todo. Los vecinos llevan 2 años denunciando problemas graves de goteras por el estado del tejado, pero los últimos temporales han agravado más el problema. Las viviendas son de titularidad municipal y los vecinos denuncian que el concello no mueve ficha. Algunos se han tenido que ir, otros conviven con la falta de electricidad y los hongos. Es que no es ahí, es que mira. Que no me viene. Tengo un certificado médico de conforme en esta casa no se puede vivir y no hacen nada por evitar la situación no arreglan. Tengo un hijo de 5 años con rinitis conjuntival, que todo esto le afecta. Ahora mismo está malísimo, llevo una semana con 39 de fiebre y antibióticos. El mayor, con 18 años, tiene alergia asmática, también tiene que vivir en esta situación. Y el médico dice que no. Y he entregado el papelito en el ayuntamiento. Quedan en llamarme y tampoco me llaman. Es agua de ahora. Todo esto más oscuro, es agua de ahora. 50 centímetros. La vivienda está completamente inhabitable. Cae agua pues de forma continua, el techo de esta estancia es un auténtico peligro, que cualquiera ya sea se cae, se viene abajo, que no podemos ni siquiera hacer uso de la electricidad, de forma continua saltan los automáticos, y vamos, que no se puede vivir en estas condiciones. Han venido a mirar, no vinieron ni a mirar y la aparejadora se niega a subir al tejado, que le dije yo, sube a los desvanes. Y me dijo, ay no. ¿Por qué? Porque sabe cómo están. Hace un año, la estadounidense Denise Pica comenzaba el Camino de Santiago. Nunca lo llegó a completar porque durante la ruta fue asesinada. Algunos de los peregrinos que la conocieron, amigos suyos, han vuelto al camino en su honor para conseguir la Compostela que ella merecía y que le arrebataron. Estoy llorando por esto. Este vídeo llega de repente a todos nuestros sentidos. Con esta intensidad de imágenes y sonidos nos demuestran cómo ve el mundo un niño autista.
Ya ven que es un mundo demasiado lleno de estímulos. La campaña la firma una organización británica que busca crear empatía con las personas que padecen autismo. El objetivo es llamar la atención sobre las preocupantes cifras que manejan. El 28% de las personas con autismo les han pedido a esas personas que se vayan de un lugar público por su comportamiento. Y es que lo que sienten es tan abrumador que los autistas se sienten colapsados y, por supuesto, no estamos hablando de lo que parece, de una rabieta. En Galicia también hay muchas personas intentando visibilizar qué es el autismo, personas que lo viven dentro de su propia familia y que trabajan porque los demás podamos entenderlo. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Esta exposición, que estará hasta el 22 de abril en la Casa das Mulleres de Vigo, es buen ejemplo de ello. Estas fotografías las firma Paula Verde, una auténtica supermamá. Todo empezó cuando a su hijo Héctor le diagnosticaron autismo con 18 meses. Su respuesta fue comprarse una cámara de fotos. En este proyecto muestra el día a día de los pequeños con autismo. Pues bien, hoy tenemos el placer de recibir en Más que Contar a la autora de estas fotografías, Paula Verde. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Paula, entiendes que muchos no comprendamos que tu mecanismo haya sido contar algo tan íntimo a través de fotografías. ¿Por qué? ¿Por qué esta exposición, Paula? Sí, la verdad es que con la exposición uno abre su intimidad, su casa, bueno, con la exposición y con el proyecto en general, ¿no? Entonces, la idea, como la mía, como la de otras madres que utilizan blogs o este tipo de medios, es dar a conocer a través de tu realidad, porque realmente no puedes hablar por boca de otras personas, sino la tuya personal, pero intentar mostrar el autismo desde otra óptica, desde la óptica de las capacidades, porque venimos arrastrando una serie de mitos erróneos que se nos han cargado, que se asocian con los niños con autismo y que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, pues a través de las imágenes, en mi caso, a través de algunas historias que asocio a las imágenes, intento pues transmitir lo que es la realidad, mi realidad, pero intentando potenciar las capacidades de mi hijo. Estamos viendo precisamente estas fotografías que vamos a encontrar en ellas. Reflejan, como dices tú, la realidad, una realidad muy íntima además del autismo, pero ¿qué es lo que se van a encontrar las personas, si lo podemos explicar de alguna forma, que vayan a visitarla? Sí, bueno, las fotografías son mías y hay otro proyecto también colaborando, que es el proyecto Alto Alto como una montaña, que es un proyecto que lleva más tiempo, de hecho es un referente siempre para mí, que lo llevan los padres de Manuel, Olga y Seso, y Esther, que es la terapeuta de Manuel y la terapeuta de Héctor también. Entonces el proyecto es de ambas y se visibilizan fotopoemas de ellas, bueno, poesías asociados a imágenes, y bueno, es contar un poco también esa parte que te lleva el dolor a veces a intentar transmitirlo de la manera que sabes, con las armas que tienes. En el caso de ellas, pues a través de diferentes formas, y en mi caso, pues utilicé las fotografías principalmente para como medio de comunicación a través de la terapia, y después veía que me servían para comunicarme con Héctor. No para comunicarme directamente, pero sí para entrar y acercarme a él de otra manera. Él con la cámara se sentía cómodo y yo
pues un poco intentaba comprender determinadas situaciones que son muy íntimas, ¿sí? Y realmente intento mostrar, si dejo a Héctor con plena libertad, es decir, si no lo estamos sometiendo constantemente a normas, ¿qué me encuentro? ¿Qué Héctor me encuentro? ¿Qué tiene que me puede enseñar a mí? ¿Y qué podemos aprender de esa diversidad que tiene? Paula, entonces, un poco las fotos, sí. ¿Cómo has mencionado a Héctor, a tu pequeño, cómo cambia la vida de una madre? ¿Qué se le remueve dentro cuando le diagnostican a los 18 meses que tiene autismo? Pues en el momento, vamos, te lo dice el neurólogo, o bueno, en mi caso fue un diagnóstico un poco abierto, y la verdad es que ese momento no eres consciente de lo que te espera. O sea, muchas veces piensas en todos esos sueños que tenías o la idea que tú tenías de cosas que pudieran ser, por ejemplo, el tema de hablar, ¿no? Héctor no habla, y yo siempre decía, ¿no? Es el segundo de mis 3 hijos, y yo decía, ¡buah!, cuando veía hermanos, ¿no? Me encantaría que llegara ese momento en el que Héctor, pues, tenga conversaciones con Martín, hable con Martín, y esperabas. Entonces después de repente te encuentras con una realidad que ves que o va a tardar o no va a llegar siquiera. Y entonces es aceptación, sufrimiento, porque el sufrimiento tú piensas a veces por él, ¿no? que igual es un problema, y sin embargo a veces es un poco la concepción que nosotros tenemos de lo que debiera de ser, y que realmente es otra realidad a la que te tienes que acostumbrar. Pero ya no es tanto el momento en el que te lo dicen como luego el día a día. O sea, el día a día es complicado, está lleno de cosas muy buenas de las que aprendemos de él, pero es un trabajo diario y es una vida que es el día a día. No es solo el que te lo digan, sino que hay que vivirlo, la verdad. Y entiendo más que un proceso de aprendizaje, claro, a marchas formadas. Paula, lo mencionabas antes, al principio de esta entrevista. ¿Cuántos mitos hay sobre el autismo? Es que en realidad no sabemos el resto a lo que nos estamos enfrentando. Sí, la verdad es que cada niño con autismo es diferente totalmente. Cada persona es un mundo, y en el autismo exactamente igual. No hay 2 personas iguales. Y claro, se pretende, o sea, tienen unas ciertas características comunes en cuanto a pues, dificultades a la hora de comunicarse, a la hora de empatizar, sociales, o sea, que son como comunes, ¿no? Pero después se han ido asociando una serie de mitos que realmente hacen que mucha gente tenga bastante rechazo y poca empatía hacia estas personas. Es que no les gusta que se les acaricie. Héctor es un niño súper mimoso, que se pasa el día abrazando, dando besos, que les gusta estar solos. Bueno, eso que le gusta estar solos, no sé quién lo dice, porque realmente ellos, a su manera, ellos buscan la compañía siempre. Héctor está todo el día tirando de mí, de sus hermanos. ¿Que viven en su mundo? No, viven en nuestro mundo. Cuando mucha gente utiliza incluso la palabra autista para decir, pues estás como un autista, ¿no? Hay un modo despectivo, de insulto, y no tienen ni idea lo que es. Es que no tienen ni idea lo que es, porque en el caso de Héctor, a mí, desde luego, de lo que se ve a veces en las películas, que también ayudan poco, la verdad, a mostrar el autismo como es realmente, a vivirlo, pues hay un abismo. Cuando se dice eso, incluso tú se lo decías hace unos meses a nuestros compañeros de La Voz de Galicia, son pensadores visuales. ¿Estamos en lo correcto? Sí, totalmente. Yo, de hecho, Héctor constantemente me enseña la manera que él tiene de aprender, y es impresionante. Él, al poco de empezar con la comunicación alternativa, con pictogramas, él casi, no utilizando el lenguaje oral para comunicarse, sí utilizaba ya 2 pictogramas para casi construir una palabra compuesta.
le resultó como, vamos, fue como una explosión comunicativa el material alternativo, ¿no? Y veo cómo ve pues una serie de vídeos ahora en YouTube y todo el tema de las tecnologías, y como él se esfuerza en hablar, en imitar, y cómo todo el tema de las imágenes para él es imprescindible. Y cuando, vamos, como todo tiene que estar estructurado y es vamos, tenemos que, al no poder entender el lenguaje y a él resultarle difícil y utilizar la comunicación, pues tú ves que anticipándole visualmente todo lo que vamos a hacer, pues él baja su nivel de frustración muchísimo. Para él las imágenes lo son todo. Paula, tú que trabajas muchísimo por la visualización del autismo, lo vemos con esta exposición, pero también lo haces con otras actividades, ¿cuáles crees que son las principales dificultades con las que se encuentran los padres? ¿Parte la primera de comprender el autismo? ¿Qué crees? Las dificultades que se encuentran principalmente los padres es, sobre todo, un poco eso, ¿no? Que muchas veces te encuentras ante situaciones en las que el niño igual se frustra y nadie puede entender en ese momento, claro, porque el autismo es invisible, digamos, o sea, no es una cosa que se caracterice físicamente, entonces cualquier situación que te pueda pasar, nadie va a entender que es que tu hijo pues tenga algún tipo de diagnóstico ni alguna dificultad. Esto a nivel social, y hay una incomprensión y una falta de empatía total. Después, dificultades a todos los niveles. A nivel educativo, uno siempre depende de la suerte del profesional que le toque. Nosotros estamos en una situación, la verdad, muy favorable para Héctor, tanto por su profesora como por la cuidadora, los padres que tenemos alrededor, pero tampoco es la norma. La norma, o sea, nos estamos encontrando con muchísimos casos de que dejan de llevar a los hijos al colegio porque piensan que ese niño a lo mejor retrasa el desarrollo de los compañeros, profesionales que a lo mejor no tienen ningún interés en esforzarse porque ese niño se encuentre incluido, y después, sobre todo a nivel administrativo, es decir, hay una falta de inversión en medios, en disponer de los medios suficientes para que los niños estén como todos en las aulas, increíble. Y después a nivel sanitario, el mundo no está preparado. Tú vas a un oculista y te das cuenta de que le piden lo mismo que a los demás, y eso es injusto. O sea, si un niño es distinto, entiende de una manera distinta, deberíamos de facilitarle las cosas para que sea como los demás, porque es que aparte está en todo su derecho. Para comprender, entre otras cosas, un mundo, como decías, el suyo, que forma parte, por supuesto, del nuestro. Paula Verde, gracias por tu testimonio en la noche de hoy Más que Contar. Ya saben, pueden ver este punto de vista, su punto de vista especial, el de Paula, nuestra invitada, hasta el 22 de abril en Vigo, na Casa das Mulleres. Obxectivo, visibilizando o autismo. Paula, muchísimas gracias. Buenas noches. A vosotros. Nosotros nos vamos a detener unos instantes. A la vuelta, como siempre, queda mucho que contar, más que contar de este viernes.